buenas noches, ¿cómo están? Un placer tenerlos acá esta noche. Nuestro movimiento se llama Vida de Impacto Profesional y la idea de este movimiento es poder compartir con cada uno de ustedes información de valor. Para nosotros hoy bien placentero poder contar con ustedes y poder llegar hasta sus hogares y que podamos compartir. La idea es que podamos invitar a otras personas que puedan beneficiarse de toda esta información que cada mes traemos y compartimos. Entonces, les quiero presentar a José Manuel. José Manuel es una persona que Dios le ha ido capacitando, le ha ido dando información a través de la experiencia, a través de las vivencias que hemos tenido como matrimonio, como pareja. Y esta es una de las áreas donde, bueno, Papito Dios nos ha dado, digamos que, preparación a través de muchísimas cosas. Entonces, él les va a hablar un poquito hoy de lo que son las finanzas familiares. Ya dejarlos, no les quiero quitar más tiempo, los voy a dejar con José Manuel González. Hola, buenas noches. Gracias por estar acá. El tema de las finanzas, tanto personales como familiares, es un tema bien, bien importante y es un tema bien álgido en algunas familias, sobre todo porque no hemos recibido en muchos hogares educación financiera. Algunos han tenido, otros no, y este tema de finanzas familiares en tiempos de crisis, la gente dice, bueno, pero ¿cómo estamos en crisis? ¿Cómo vamos a hacer presupuesto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero definitivamente, en tiempos de crisis, eh, hay que hacer correctivos y es justamente allí la oportunidad de hacer cambios. Entonces, lo interesante es que esta noche nos llevemos un mensaje de que las finanzas familiares es importante. A veces hay parejas que se casan y manejan el presupuesto por separado. Estos reales son míos y los tuyos son tuyos. Y hay unos que dicen, bueno, lo mío es mío y lo tuyo es mío. O sea, son tan egoístas que dicen, lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿Okay? Y no, cuando nos casamos, nos juntamos, las finanzas familiares, lo correcto es que haya un solo pote. Porque si estamos tomando la decisión de casarnos, estamos la decisión de vivir juntos, de estar en matrimonio, como dice la palabra, somos una sola carne. Entonces, las finanzas también. Entonces, es un área bien álgida en la familia. El tema de las finanzas muchas veces desune a la familia, ¿ok? Cuando hay problemas financieros, dice por allí un amigo, el amor se va por la ventana. Llegan los problemas financieros por la puerta y el amor sale por la ventana. Entonces, este es un tema bien interesante para trabajar. Yo vengo trabajando en la parte financiera hace mucho tiempo. Yo creo que desde que nací. Yo he tenido en mi haber, en mi vida, dos quiebras financieras, y estas quiebras financieras a mí me han enseñado mucho. La primera fue hace 24 años. Yo tengo hoy día con mi esposa 32 años de casado, y en ese momento, estoy hablando hace 24 años, tenemos 32 años de casado, te estoy hablando que teníamos 8 años de casado. Fue muy dura porque yo pensaba que yo era carro, que era tarjeta de crédito, que era acciones en club. Yo en ese momento trabajaba para Empresas Polar, en una empresa bien prestigiosa, ganaba muy buen dinero, tenía una empresa en el área inmobiliaria, tenía otro negocio junto con mi esposa, daba clases en la universidad y adicionalmente a eso tenía un ego muy alto, muy alto.
tenía 3 casas, tenía 3 carros, todas las tarjetas de crédito doradas, un estilo de vida envidiable para muchas personas. Pero vivía de lo que se llama el status pelatus. ¿Han escuchado ese término, status pelatus? Status pelatus es comprar cosas que no necesitas con el dinero que no es tuyo para impresionar a la gente que te cae mal. Yo tenía ese status pelatus y yo no sabía, porque en el mundo empresarial, en el mundo secular, de alguna otra manera, a veces vivimos de apariencia. Yo viví de apariencias mucho tiempo y eso es delicado. Pero bueno, es importante que pasen esas cosas, pero en ese momento fue fuerte porque incluso yo pensé que no era nadie, porque por ahí dice un dicho de que cuánto tienes, cuánto vales, nada tienes, nada vale. Y yo me compré ese dicho y yo decía, bueno, ¿y ahora qué hago, no? No es fácil cuando tienes una esposa, tienes una hija, tienes una familia. El tema de las finanzas indudablemente afecta tu relación de pareja, tu relación de familia y es muy fuerte. Pero también es importante porque ahí te das cuenta quién está contigo. ¿Sí? No, no bastó con esa primera quiebra financiera y me tropecé nuevamente con la segunda quiebra financiera 7 u 8 años después. Por supuesto, yo tenía experiencia en la primera, me había logrado superar, indudablemente pasó mucho más rápido, pero gracias a esa primera quiebra financiera, yo comencé a buscar la búsqueda de algo más. Yo decía, o sea, en mi vida me falta algo más. Y gracias a esa primera quiebra financiera, yo logré llegar a buscar de Dios. Ya en la segunda quiebra financiera, por supuesto, tenía a Dios en mi corazón, pero aún cuando tenía Dios en mi corazón, no estaba haciendo las cosas correctamente. No estaba viviendo en principios y valores, estaba haciendo las cosas incorrectas. Y fue cuando me di cuenta que definitivamente tenía que caminar en principios y valores y caminar en la verdad. Entonces, esas 2 quiebras financieras me han permitido documentarme en este tema. En el año 2018 hice un entrenamiento en finanzas CRAU, porque es un tema que me ha venido inquietando. Yo de la edad de 7 años estoy trabajando, hoy ya tengo 59, voy para 60, y he sido trabajador, me ha gustado el dinero, me ha gustado vivir bien, me ha gustado las cosas chéveres. Siempre me he relacionado con gente de dinero, gente influyente. He tenido la bendición de viajar, de estar hospedado en hoteles 5 estrellas, de tener un estilo de vida bien interesante, bien alto. Pero hoy me doy cuenta que definitivamente, y entender cuando te adentras a la palabra y te adentras en la palabra y saber que no somos dueños de nada. Dios es el dueño del oro y la plata, es el dueño del mundo, y cuando nos vamos a este mundo no nos vamos a llevar absolutamente nada, ¿sí? Entender eso, para unos les cuesta más, como a mí, a otros les cuesta menos, pero ha sido una bendición, no me quejo de lo que he vivido, porque eso me permite hoy día dar testimonio de vida, hoy día me permite hablar con hechos, y sé cuándo puedo ayudar a una persona cuando está pasando por procesos financieros. Vengo dictando estos cursos de finanzas de hace algún tiempo y ha sido una bendición. Lo que en ese momento fue un problema, hoy en día se ha convertido para mí en una bendición. ¿Okay? Entonces quería hacerte ese preámbulo para hablarte de este tema tan importante. Por ahí se dice que los analfabetos son aquellas personas que no saben leer ni escribir. Ah, tú eres un analfabeto, un analfabeto. Pero Alvin Toffler menciona que los analfabetos del, del siglo XXI no son aquellos que no saben leer ni escribir, sino aquellos que no estén dispuestos a aprender
a desaprender y a reaprender. A veces nosotros creemos que nos la sabemos todo más uno. No. Siempre hay algo que aprender o que reaprender. Siempre. Yo estoy en esa fase, en este momento de mi vida. Yo siento que nada sé. Yo solo sé que nada sé. Yo estoy viendo la vida con otros ojos, maravillado y agradecido a Dios por cada día. Su misericordia se renova cada mañana. Y estoy en esa fase de poder dar lo que Dios me ha dado. Dar por gracia lo que has recibido. Y entender que el verdadero analfabeto de este siglo, definitivamente, es el que no esté dispuesto a aprender cosas nuevas, a desaprender, porque tenemos que cambiar hábitos, tenemos que aprender, trabajar lo que son las creencias limitantes y reaprender cosas nuevas. Entonces, este es un día, este es un momento de reaprender. Para mí, todo este tiempo y estas dos quiebras financieras y todo lo que he vivido, para mí ha sido un aprendizaje y un reaprendizaje. Entiendo de que a mí no me falta absolutamente nada, Dios me provee absolutamente todo. Y lo corroboré una vez más el año pasado que estuve COVID, y después tuve de COVID 5 meses casi pegado a un concentrador de oxígeno. Y para la gloria de Dios no me faltó absolutamente nada. Entonces, hay que desaprender. Ahora, ¿qué significa ser analfabeto financieramente? Financieramente hablando. Significa que sabemos poco o nada sobre el manejo del dinero. Eso es ser analfabeto financieramente. A veces nuestro humor está pegado al bolsillo o pegado a la cuenta bancaria. Si tengo dinero, estoy bien. Si no tengo dinero, no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasaba con frecuencia. Yo estaba estaba en FM, sintonizado espectacularmente, wow, cuando tenía dinero. Estaba en FM, pero cuando no tenía dinero, tenía que pagar, venía las deudas, estaba en AM. O sea, una cosa loca. Gracias a Dios hoy día, como dice la palabra, hay que estar contento en todo momento. ¿Ok? Contentamiento. Estar contento porque entender que yo no soy el dueño de nada, Dios es el dueño absolutamente de todo. Y entender esos conceptos para mí ha sido una gran bendición. Entender que yo no soy el dueño absolutamente de nada. Y me ha dado paz en mi corazón y me ha permitido disfrutar más de la vida, agradecer constantemente a Dios por sus bendiciones y entrenarme en este tema y poder ayudar a otras personas a que puedan salir de esa situación. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que en la medida en que no sabemos nada, poco o nada sobre el manejo del dinero, entonces somos analfabetos financieramente hablando. ¿Cómo podemos saber que somos analfabetos financieramente hablando? Hay algunas preguntas, una encuesta de una empresa en México, de unas investigaciones que yo he hecho, dicen que ¿qué tan preparado me siento para tomar decisiones financieras? De repente me viene la compra de un carro, la compra de una casa, y a veces decimos, nada, Dios provee, esto es el otro, ¿no? O sea, no medimos, hay riesgos calculados, no medimos, y a veces nos metemos en deuda, nos metemos en problemas, sin ninguna necesidad. Yo viví esa experiencia, recuerdo una oportunidad, fuimos a Margarita, y estaba el tema de los resorts, y yo, pues nada, compré un resort, el resort en ese momento era el Hilton Suite, tú sabes, ¡pum! Y te cuento que nunca utilicé ese resort, el Hilton. Tuve la bendición por RCI aprovecharlo cuando viajaba al exterior, a Estados Unidos, República Dominicana, a otros países, a entrenarme y todo lo demás. Pero acá en Margarita
Y recuerdo que mi esposa me dice, pero mira, van a aumentar las tasas de interés, un montón de cosas. Y yo pensaba que las tarjetas de crédito eran, o sea, era un banco sin fondo. O sea, yo pensé que ese dinero era mío. Y dale al tarjetazo y tarjetazo y tarjetazo. Tranquilo, a crédito se paga todo. Pero la pregunta es esa, ¿qué tan preparados nos sentimos para tomar decisiones financieras? ¿Cómo puedo manejar mis finanzas familiares? Como les decía, cuando nos casamos, debe existir un solo pote, no lo tuyo, como uno dice, algunas personas escuchan, dicen, bueno, lo mío es mío y lo tuyo es mío. No, es un solo pote, o sea, porque somos una sola carne. Entonces, entender que las finanzas familiares es un solo pote. Eso lo entendimos mi esposa y yo hace 32 años, y aun cuando yo he cometido muchos errores financieros, he tenido el apoyo de mi esposa, que siempre me ha alertado, y hemos cometido errores por no hacerle caso. Así que esposo, hágale caso a su esposa, porque las esposas tienen un sexto sentido. Aunque hay a veces algunas que son gastonas, que les gusta gastar en lo que tiene y lo que no tiene, ¿no? Ahora, ¿qué tan seguro estoy de mi ingreso? A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo a veces me metía en cuenta, no, tranquilo, sobre todo cuando trabajaba en Polar, que las utilidades la daban en diciembre, pero en el teníamos la oportunidad de pedir préstamos a cuenta de las utilidades. O sea, nos adelantaba una porción de las utilidades, o teníamos la oportunidad de pedir préstamos a cuenta de las prestaciones sociales. ¿Ok? Entonces, yo vivía, pero endeudado hasta los tequeteques. O sea, yo gastaba lo que tenía y lo que no tenía, precisamente porque vivía de apariencia, vivía de estatus pelado. Entonces, ¿qué tan seguro estoy de mis ingresos? O sea, no podemos hacer compromiso financiero sobre dinero que no hemos ganado. Y yo era experto en eso. Yo era el propio topo, yo abría un hueco y destapaba otro. ¿Ok? Y tapaba uno y destapaba otro. Esa era la educación financiera que yo había recibido en mi casa. Mi mamá no sabía leer ni escribir, pero se manejaba muy bien con la finanza. Esa señora nadie le quitaba un real, un medio, porque esa sabía todas las cosas. Entonces, estas son algunas preguntas que nos indican que somos analfabetos financieramente. Estudios realizados por esta empresa a nivel global demostraron que la mayoría de los países reprueban en educación financiera básica. Menos del 30% de la población mundial conoce conceptos básicos de finanzas. Esto debido a que en las escuelas no enseñan educación financiera en general. A mí jamás me enseñaron en la universidad, en el colegio, educación financiera. Había una materia que se llamaba matemática financiera, cuando yo hice el técnico superior, luego hice la licenciatura, y hablaba de interés compuesto y tal y qué sé yo, pero no te hablaba de cómo endeudarte, de cómo ganar dinero, de cómo invertir, nada de eso. Esto es debido a que las escuelas no enseñan educación financiera en general, sino solo a determinados perfiles como financieros, contadores, economistas. Y así tú seas ingeniero, seas contador, seas financista, si tienes una mala educación en tu casa, en tu base, la parte de finanzas, vas a tener problemas financieros. O sea, eso no lo digo yo, lo dice precisamente este estudio, porque la intención es buscar información al respecto. Lo dice esta firma especializada. Las finanzas familiares, ¿de qué se ocupan? Se ocupan de cómo que los individuos administren sus recursos a largo plazo. No solo se incluyen los ingresos recibidos y los gastos pagados durante la vida, sino también las herramientas o productos financieros con los que cuentan los individuos o las familias para optimizar el manejo de sus recursos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, ahorita, gracias a Dios, por el tema que hemos vivido económico y todo lo demás, ya no se están utilizando tanto las tarjetas de crédito. Tener una tarjeta de crédito no es malo. Saber administrarse con una tarjeta de crédito es excelente, porque si te sabes manejar, de hecho en el curso que yo doy de finanzas, enseño a las personas a hacer un buen uso y manejo de las tarjetas de crédito.
¿Por qué es importante conocer de finanzas familiares? ¿Para qué es importante las finanzas familiares? Para tomar decisiones inteligentes en relación a qué. Protegernos ante riesgos imprevistos. Precisamente si no tenemos ingresos previstos, si no tenemos una educación financiera, incluso del ahorro y todo lo demás, no sabemos, nos vienen oportunidades y no tomamos decisiones para inversiones. No sabemos qué liquidez tenemos, con qué contamos, para no poner en riesgo al resto de la familia, dice por ahí el pastor John Salgado. Así es. Cumplimiento de los impuestos. A veces nos comemos los impuestos. Dejar un legado de herencia, la palabra dice, dejarle a los hijos, y yo estoy trabajando en eso, dejarle a los hijos, a los nietos, básicamente, a los hijos de los hijos, dejarle herencia, ¿no? Dejar un legado importantísimo, ¿sí? Para la jubilación. La jubilación a veces, para algunas personas, el concepto de jubilación es júbilo. Es decir, yo me jubilo y voy a estar bien. Pero ahorita en Venezuela y en algunos países de Latinoamérica, jubilarse es un dolor de cabeza, porque pareciera que la gente después de cierta edad le aparece factura en el cuerpo, le duele todo y le duele hasta la cédula. Entonces, inyecciones por aquí, inyecciones por allá. Entonces, uno, aprovechar que se siente bien, que se siente joven, hay que tener esa parte financiera cubierta. Hay 7 errores que cometemos con nuestras finanzas familiares. Déjame decirte que yo esos errores los cometí, eso y 7 más, ¿ok? Todos. Gastar más de lo que se gana. No llevar un registro de gasto, ¿ok? A veces precisamente hay un concepto, se llama gastos hormigas, que a veces sin darnos cuenta salimos a la calle y nos compramos una hamburguesa, un refresco, esto por aquí, por allá, y después decimos, ¡ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Y para dónde carrizo se iría el dinero? No, el dinero no tiene patica y camina solo. O sea, el dinero tú lo gastaste y no te diste cuenta. No pediste factura, no llevas un registro, entonces no sabes dónde gastaste el dinero. Mantenerse en el área de comodidad. A veces, bueno, yo me gano esto y tranquilo, bueno, Dios provee, qué sé yo. Pero yo recuerdo que en la palabra Dios le dice a los familiares de Lázaro, ellos le piden que, oye, maestro, se murió mi hermano y tal, qué sé yo, y ellos confiaban en Dios que le iban a resucitar. Pero Dios le dijo, muevan la piedra, ¿cierto? Los que han leído esa historia, Jesús le dijo, muevan la piedra. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer lo que me toca, pero también haz tú lo que te corresponde, ¿sí? Entonces, mantenerse en el área de comodidad, si nos mantenemos allí, no hay posibilidades más ingresos. A veces nos sentimos y tenemos un sueldito, un trabajo y nos quedamos ahí. No, o sea, Dios es un Dios rico. En el curso de Finanzas Crowd, yo aprendí que este es un libro, Su Dinero Cuenta, y justamente dice que Dios es el dueño de todo, pero hay más de 2.300 versículos que hablan sobre finanzas, sobre dinero. Entonces, Dios está interesado en que tú y yo tengamos recursos, tengamos dinero, pero tenemos que aprender a ser buenos administradores, buenos mayordomos. Entonces, el error de no ahorrar, falta de ahorro, creer que las finanzas familiares son asunto del jefe del gobierno. Entonces ponemos afuera, no es que yo estuve aquí, como que quieres que haga si no me han aumentado. La palabra dice que el que es fiel en lo mucho, en lo poco, en lo mucho también, y Dios nos pondrá en lo mucho. Entonces, tenemos que aprender a gestionar y a administrar los recursos. Y en ese sentido, pues Dios nos va a bendecir más. Hacer de la tarjeta de crédito una forma de vida. Yo viví ese error, pero wow. Yo compré en una oportunidad, le regalé a María Los Ángeles un carro con la tarjeta de crédito American Express. American después, o sea, que pagabas y no había límite. Y
wow, no fue nada fácil. ¿Okay? Después tuve los bancos persiguiéndome, bueno, hasta decir no basta. Otro error es olvidarse del ser con tal de tener. ¿Qué significa eso? A veces vivir de apariencia. Por vivir de apariencia, estatus pelatus, como te dije, estatus pelatus es comprar lo que no necesitas con dinero que no es tuyo para impresionar a la gente que te cae mal. Yo vivía estatus pelatus. Y es importante trabajar en el ser. Por eso es importante, la palabra dice conocer la verdad y la verdad los hará libre. Entonces, olvidarse del ser con tal de tener. Hay una fórmula del éxito que es ser, hacer y tener. Nosotros muchas veces incluso perdemos hasta la vida, la familia, por estar trabajando, por ganar más dinero. Y nos olvidamos de la familia. Nos olvidamos inclusive de nosotros mismos. Y yo estoy haciendo una certificación de neurocoaching, Ser Sin Límite, y aprendí allí que hay que aprender a trabajar las 10 áreas de la vida. Entonces hay que aprender a tener un equilibrio en la vida. Inclusive el ocio es importante. Entonces, trabajar en ti. A veces no se trata de hacer más dinero, trabajar más. Es aprender a vivir con lo que se tiene. A ser primero que nada agradecido con lo que tenemos. Ojo, a veces caemos en el círculo cómodo. Y no te estoy hablando de caer en el círculo cómodo. Te estoy hablando de que se pueden hacer cosas, pero hay que aprender a planificarse, hay que aprender a hacer las cosas. Yo tengo un programa de gerencia que se llama Gerencia Activa y Efectiva, donde enseño esta parte de manejar las 10 áreas. Entonces, estos son los errores que solemos cometer en nuestra finanza familiar. Yo los cometí todos y más. Por eso hoy te puedo decir de que sí se puede salir adelante, ¿ok? ¿Algunos de ustedes ha vivido esa experiencia? ¿Ha cometido algún ese error? ¿Lo está viviendo? ¿Lo vivió? ¿O está próximo a vivirlo? Se vale participar. Buenas noches. Contarles un poco con respecto a lo de los gastos hormigas. Lo aprendí en capacitación. Perdonen que hablo así porque ando en el carro. Los gastos hormigas creo que generan un descontrol difícil de identificar. Y el término que usted utilizó me ayudó mucho a recuperarme. Entonces, bueno, alerta con los gastos hormigas. Qué bueno, pastor. Gracias. Gracias por su intervención. Buenas noches, ¿cómo están? José, efectivamente tienes razón, el tema de no controlar las finanzas trae muchos inconvenientes. El no saber manejarse financieramente es complicado a nivel familiar y obviamente en todos los ámbitos. El tema de los gastos hormiga es una cosa loca, o sea, un punto donde de repente si tienes dinero en un monedero, o sea, no sé, trabajaste y tienes dinero en un monedero y en un momento cierras los ojos y los abres y no tienes. Y tú dices, pero ¿en qué los gasté? ¿En qué gasté todo el dinero que tenía en el monedero? Y cuando te pones a pensar, porque realmente no llevas la cuenta, y ese es el error grave que cometemos, porque aquí lo anoté de lo que acabas de decir ahorita, y es que hay que tener un registro de los gastos. Y definitivamente, por ejemplo, en mi caso, en lo que me sucede a mí, siempre digo, a partir de hoy voy a empezar a tener un registro de los gastos. Lo hago mediodía y no lo vuelvo a hacer. Después a la semana o al mes comienzo de nuevo porque llega un punto donde digo, pero ¿cómo gasto tanto dinero? Entonces, efectivamente, ese tema de los gastos hormigas y el tema de repente contar con un dinero que no tienes aún. Entonces, cuando el dinero llega ya lo has gastado. O sea, son muchas las cosas que es una desorganización total. Entonces, definitivamente, tienes que estar organizado financieramente para poder ver el dinero que te rinda y que hagas realmente lo que necesitas hacer. Porque si tienes un descontrol en el dinero, o sea, no te vas a dar cuenta y vas a gastar muchísimo dinero que ni te imaginas. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que gastas en esos gastos que no anotas o que de repente la gasolina, de repente el comer en la calle, o sea, muchas cosas y aparte de eso, no sé, cantidades de cosas. Y definitivamente el descontrol es eterno. Entonces quieres de repente hacer un proyecto, quieres hacer algo importante y no logras hacerlo y pasa tiempo, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses y no logras hacer ese proyecto porque estás muy desorganizado financieramente. Así es.
Así es, te felicito, gracias por tu participación. En el curso de finanzas que yo doy, hablo de todo eso y ayudo a las personas. De hecho, mi esposa me apoyó y creamos eh, ¿cómo se llama? Una hoja de Excel. En lo que tú decías ahora de que lo haces un día o medio día no lo haces, es precisamente crear hábitos. Tenemos que aprender a crear hábitos y como dice exactamente el pastor John acá, el orden produce milagros definitivamente. Yo lo estoy viviendo en mi vida. Además que Dios es un Dios de orden, ¿ok? Amén. Y lo otro es que a veces le entregamos todas las áreas a Dios, pero hay dos áreas que son críticas y no se le entregamos, que es el área sexual y el área financiera. Y si nosotros entendemos en su mayoría, que somos cristianos, los que estamos acá, cuando nosotros tenemos orden, y Dios es un orden, las cosas, los milagros comienzan a aparecer en nuestras vidas. Entonces, es un área que hay que entregarle a Dios, porque Dios es el dueño absolutamente de todo. Y cuando nosotros no le entregamos esta área a Dios, y a veces no sabemos cómo hacerlo, entonces es importante conseguirse mentores y coas en todas las áreas. Yo tengo hoy día mentores en el área financiera, en el área espiritual, y hoy día, gracias a todas las vivencias, la experiencia, la quiebra financiera, todo lo que he vivido, Dios me ha permitido ser hoy día mentor en esta área tan importante, en el área financiera. ¿Alguien más quiere participar para pasar a la otra? ¿Quiere decir algo? ¿Está pasando? José ¿Está Manuel, próximo a vivir? Adelante, pastor, bienvenido. Pastor Galvin. saludos, saludos Saludos. para todos, bendiciones. Gracias. Quisiera decirte una cosita, ¿no? Importante e interesante lo que nos compartes. Una palabra clave, el orden. Una segunda palabra clave es presupuesto. Tener y manejar un presupuesto nos va a llevar a nosotros a saber decir sí y a saber decir no. Creo que este tema fundamental es bastante importante, el saber decir sí en el momento correcto y el saber decir no en el momento correcto. Eso va a hacer que como familia el presupuesto siempre esté en el punto correcto. Así es, pastor, gracias. Y justamente las próximas láminas están referidas a eso, a la parte del presupuesto, porque es indispensable llevar a un adecuado control de las finanzas familiares. Bueno, porque sencillamente para dejar de observar tu cuenta bancaria y preguntarte, ¿dónde se fue el dinero? O como decía Oscar, que tienes en el monedero, o sea, el dinero no agarró y se fue porque no tiene paticas, sino que tú te antojaste de deseo. Una cosa es necesidad básica y otra cosa es deseo. Lo básico es tener vivienda, y lo dice la palabra, tener vivienda, tener abrigo y tener comida. Las otras cosas son deseos. Ojo, no es que sea malo tener deseos, porque incluso a veces hay cristianos que son el extremo, que incluso que parecieran hacer votos de pobreza y andan jalados por ahí todo el tiempo. No, o sea, se trata de aprender a tener presupuesto y manejar las cosas correctamente. Entonces, para dejar de observar que tu cuenta bancaria, saber cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son los recortes que tengo que hacer, cuáles son las prioridades, para dejar de preguntarte por qué siempre nos vemos tan en apuro de dinero o por qué tanto nos cuesta llegar a fin de mes. Pareciera que la quincena, el mes más largo que la quincena. No hemos terminado de obtener el dinero cuando ya debemos todo. ¿Qué pasa cuando se rompe la armonía familiar? Precisamente el tema financiero, cuando no hay un control financiero, cuando no hay un presupuesto, cuando no sabemos para dónde se va el dinero y todo lo demás, eso trae problemas en la familia, trae separación en la pareja, y es triste y bien desagradable vivir peleando con el tema financiero. Constante iliquidez o insuficiencia de dinero generalmente causada por un manejo inadecuado de la finanza, más que por el nivel de ingreso. Porque a veces no es cuánto ganamos, sino a veces
como no tenemos presupuesto, a veces no sabemos administrarnos y parece mentira, mientras más a veces uno gana, más gasta. El impulso a comprar cosas motivado por el deseo de satisfacción inmediata, más que por una necesidad real, sumado a la facilidad del crédito, como te decía, yo compro un carro hasta con la tarjeta de crédito, promovido por el sector financiero, es que te invitan al endeudamiento por consumo. La necesidad de estatus y de aceptación en determinados círculos sociales que lleva a la persona a adaptar estilos de vida que demandan gastos suntuosos por encima de tus posibilidades. Yo vivía en un estatus pelatus inmenso, o sea, tenía un nivel de vida altísimo que no podía definitivamente pagar. ¿Qué te permite tener un presupuesto familiar? Y déjeme decirle que tener un presupuesto familiar, amigos, no es tarea fácil. No es tarea fácil cuando no tienes el hábito, cuando no tienes la cultura de tener un presupuesto familiar. Pero es sano tenerlo. Porque planificas en qué usarás tu dinero, las prioridades, manejar tu dinero responsablemente, pagar a tiempo tus deudas, son importantes. Incluso a veces tenemos deudas. Yo recuerdo que yo tenía deudas y yo decía, mi amor, tranquilo, o sea, las tarjetas de crédito los pagan. Yo tenía la costumbre de pagar una tarjeta de crédito y utilizar la otra, y una pagaba la otra, una locura. Con la tarjeta de crédito del Banco Mercantil, avance efectivo. Esa era una locura. Entonces, más bien lo que hacía era endeudarme más. Desarrollar estrategias para rendir mejor el dinero. A veces hay gente que dice, no, a mí no me gusta comer comida recalentada. No, yo no puedo repetir la comida. Por favor. O sea, con todas estas cosas nosotros somos resilientes, hemos aprendido, incluso cuando es el problema de la harina, hacer arepas de auyama, arepa de ñame, arepa de yuca, arepa, o sea, un montón de cosas. A mí que me gusta la cocina, he inventado cualquier cantidad de recetas espectaculares. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar estrategias para administrar el dinero y rendirlo. Identificar los gastos innecesarios para eliminarlos. Hacemos gastos innecesarios o nos endeudamos innecesariamente. Monitorear tu finanza, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus egresos. Sencillamente no cuentes con un dinero si no te ha llegado, si no lo tienes aquí en tus manos o lo tienes en tu cuenta. Definir un plan de ahorro en casa es importante. Les tengo una buena noticia. ¿Cómo salir de deuda si tú tienes deuda? Yo estoy trabajando en eso. ¿Por qué? Porque el año pasado tuve con el COVID, esto, el otro, no me faltó realmente nada, ni comida, pero acumulé algunos, sobre todo la parte del apartamento y todo lo demás. Les cuento que tenía tantas deudas con las dos quiebras financieras que tuve, y yo pensé que jamás, nunca iba a sentir esa sensación de libertad. Cuando uno no tiene deuda, eso es lo mejor, y aprende a vivir y a convivir con lo que tiene, a administrarse correctamente, es una bendición. Dios te bendice. Entonces hay que orar, hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, hay que permanecer en su palabra y permanecer en Dios. Lo dice Juan 15:7, si tú permaneces y mi palabra permanece en ti, pida todo lo que quiera por esa boquita y Dios te va a dar. Por supuesto, si está dentro del plan de Dios, porque a veces queremos pedirle un montón de cosas que no nos corresponden. Tú como padre, si un hijo te pide un Ferrari, te pide un carro y tiene 3 años, tú le das un velocípedo de 3 ruedas. No le vas a dar un Ferrari, no lo explico. Entonces, nuestro Padre Celestial es igual, nos protege. Entonces, hay que orar para salir de deuda, para salir adelante. Concientizar que se tienen deuda y dejar de evadirla. Yo no sé si tú tienes deuda, yo sé lo que debo, y defino plan de acción, pago esto, pago lo otro, y ha sido una bendición. Y si tú tienes deuda con alguien, es importante decirle, si no puedes pagar, decirle, honrar tu compromiso y decirle a las personas, y a veces no sabemos cuándo exactamente debemos. Calcula tus gastos fijos. Es importante porque a veces no sabemos. A veces la gente no hace presupuesto porque dice, es que yo no gano tanto. Precisamente, como no sabes cuánto gana, esto, lo otro, necesitamos hacer presupuesto para los gastos fijos. ¿Cuáles son los gastos fijos? La luz, el teléfono, la comida,
condominio si vas a pagar condominio, o sea, hay gastos, el colegio de los chamos, el transporte, si tienes carro, en la gasolina, el aceite, o sea, hay gastos fijos que nosotros sabemos. Quizás en un mes, estamos en Venezuela, estamos en América Latina, quizás hay ajuste, ¿ok? Y nosotros, en Venezuela ha sido una locura. Limita el uso de tarjetas de crédito. Nosotros en Venezuela, gracias a Dios, no tenemos ese problema. Ahora escuché que vienen aprobación de algunos bancos han comenzado a aprobar tarjetas de créditos en dólares. Entonces, si antes en bolívares te endeudabas en dólares, no te quiero contar. Yo no utilizo tarjeta de crédito, excepto cuando me toca viajar al exterior, que es importante utilizar la tarjeta de crédito, que puedes comprar un pasaje con tarjeta de crédito, pero he aprendido a vivir de contado. Si no tengo para comprar algo, para pagarlo, no lo compro. Elabora un plan de pago, como te mencionaba. Si tenemos deuda, generar un plan de pago, y el libro El hombre más rico de Babilonia te da una experiencia, y en mi curso de finanzas yo también te doy algunas herramientas para hacer ese plan de pago. Deja de acumular deudas. A veces nos endeudamos sobre deudas. Entonces, ojo con eso. Considere ganar un ingreso adicional. A veces la gente se queda en su círculo como, no, bueno, me quedo en este trabajito, me quedo. O sea, y podemos hacer otras cosas. Dios nos ha regalado dones y talentos. Yo en estos días asistí a una conferencia sobre ingresos de una persona de Colombia, y él hablaba de una técnica de 3 en 3, que después en su oportunidad se las explicaré, pero es interesante. O sea, de repente tienes un ingreso, ese ingreso tú lo multiplicas por 3, entonces haces inversiones, haces esto, haces lo otro, entonces de una fuente se te generan 3 fuentes más. ¿Cuántas fuentes tienes? Tienes 4, la principal más 3, y de esas 3 le puedes sacar 3 ramificaciones. Lo que pasa es que a veces no tenemos educación, no tenemos cultura financiera. Considera un cambio radical en su estilo de vida y no se rinda. O sea, en la medida que oramos, no nos rindamos. Si tenemos deuda, yo les puedo decir que sí se puede salir confiando en Dios, haciendo un plan que tienen deuda, haciendo un plan de pago, esto y lo otro, y es una bendición. Pero es importante sanar esta área en nuestra vida, el área financiera. Como líderes, proveedores y mayordomos que somos, debemos tener como prioridad satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vivienda, vestido, educación, salud y protección para nuestro grupo familiar. Cuando nosotros como proveedores, como mayordomos, como líderes, no hacemos eso con nuestra familia, señores, eso es grave, porque hay problemas familiares. Hay problemas de pelea, quítate tú a ponerme yo, y eso es importante, la parte financiera, y nosotros como hombres, como mayordomos, tenemos que garantizarle a nuestra familia eso. Eso es sumamente importante. Eso es lo que llama la palabra justamente cubrir las necesidades básicas. La palabra habla precisamente de cobijo, habla de alimentación, y cuando habla de cobijo es vestimenta y casa, hecho. Entonces, nosotros como proveedores debemos cumplir con eso. Y lo demás son deseos, y Dios nos lo va a proveer, porque Dios es un Dios rico, próspero, porque Él es el dueño absolutamente de todo. Un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso, decía Lao Tse, pero eso es desde el punto de vista secular, del mundo afuera, pero sería bueno que ese primer paso fuera en la dirección correcta, y en la dirección correcta es precisamente hacerlo con el grande, con el guía, con el dueño del oro y la plata, como dice Geo. Él es el dueño absolutamente de todo. Entonces hay que tener ese compromiso, y me voy a permitir ya para finalizar leerte lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. El 11: a ti te pertenecen, oh Señor, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú eres excelso y soberano sobre todos. Aquellas personas que dicen mi carro, mi casa, no. Nosotros somos meros administradores. O sea, nada nos pertenece. Por eso dice, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces,
cuando nosotros nos vamos adentrando en la palabra, nos damos cuenta, hay un cambio de mentalidad en nosotros, como lo ha hecho Dios en mi vida. El versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? Proceden de ti, que es Dios, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está engrandecer y dar poder a todos. Esta es la versión Reina Valera, hay otras versiones, pero eso lo dice, y eso a mí me quedó bien grabado y entender, y eso para mí ha sido una bendición en mi vida después de las 2 quiebras financieras, entender que nada absolutamente me pertenece, todo es de Dios. Y cuando nosotros entendemos, internalizamos eso, wow, yo no sé cómo explicárselo, pero es un alivio, porque te da paz, te da paz. Lo que tenemos que es entrenarnos a hacer las cosas correctamente, entender, porque le vamos a entregar cuenta a Dios, y entender que trabajamos para Dios, gastamos para Dios, hacemos las cosas para Dios, y eso trae bendiciones a tu vida como no tienes una idea. Vives en paz, vives en armonía, no vives de apariencia. He aprendido a consultarle a Dios, inclusive a pedirle a Dios con qué personas quiere que trabaje, y Dios me ha bendecido, me ha prosperado y me bendice. Para mí fue un verdadero honor compartir contigo esta información, esta experiencia. Espero que haya sido de utilidad para ti.